Bien, habíamos quedado en el ejercicio, esperen que lo busco. Diez F, ¿no? Lo pudieron hacer. ¿Cuánto les dio? 20 a la x es igual a 2 por 2 a la x más 1 por 5 a la 2x. Bien, ¿qué hicieron ahí? Bueno, tenemos x en ambos miembros. Bueno, x está en el exponente. ¿Qué teníamos que hacer acá? A ver, igualar las bases se nos complica un poquito, pero lo podemos trabajar el número 20, ¿no? 20 es lo mismo que 2 al cuadrado por 5. ¿Está bien? 4 por 5. Entonces escribo 2 al cuadrado por 5 todo a la x. Esto es 20 a la x. Bien. La potenciación es distributiva con respecto al producto. O sea, 2 a la 2x por 5 a la x. Bien. Bien, voy a hacer pasaje de términos, voy a pasar este 2 elevado a la 2x más 1 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo acá a 2 a la x. Y ese 5 a la x va a pasar dividiendo a 5 a la 2x, ¿sí? Tenemos bases iguales y hay división. ¿Qué hago con los exponentes? Se restan. Los restamos, muy bien. Por acá. Entonces, 2x menos 2x menos 1. El signo menos me cambia el signo de los dos términos, ¿está bien? Y acá 2x menos x. 2x menos 2x nos queda menos 1 acá. Igual a 5 a la x. 2x menos x es x. 2 a la menos 1 es un medio igual a 5 a la x. ¿Qué hacemos ahí? Sabemos que x es el exponente al que tenemos que elevar 5 para que nos dé un medio, ¿sí? Vamos a trabajar con logaritmos acá. X va a ser igual al logaritmo en base 5 de un medio, ¿sí? 5 a la x tiene que darnos un medio, ¿está bien? Para resolver este logaritmo hacemos cambio de base, aplico logaritmo decimal a un medio y logaritmo decimal a 5. Acá tenemos un cociente en esta fracción, logaritmo de 1 menos logaritmo de 2 dividido logaritmo de 5. Este logaritmo, ¿cuánto nos da? 0. 0, muy bien, entonces 0 menos este logaritmo me queda menos el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 5. Y ahí tenemos el resultado exacto de x. Si quiero el resultado aproximado, simplemente hago esa división, el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 5. ¿Bien? ¿Así lo trabajaron a este ejercicio? Bien. ¿Hay algún otro que quieran hacer del ejercicio 10?
¿No? Bueno, vamos a empezar con ecuaciones logarítmicas. Bueno, una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita está afectada por la operación de logaritmación. Puede figurar tanto en el argumento del logaritmo como en la base. ¿Sí? Para resolverlo vamos a recurrir a la definición del logaritmo y a sus propiedades. ¿Sí? Vamos a arrancar con el primer ejemplo. Logaritmo en base 2 de x menos 1 igual a menos 1. Acá la incógnita figura en el argumento. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenía que pasar con el argumento de un logaritmo? ¿Cómo tenía que ser? Positivo, ¿sí? Entonces, defino el dominio, x menos 1 tiene que ser mayor a 0. O sea, x tiene que ser mayor a 1. La ecuación tiene como dominio de definición al intervalo. Los mayores a 1 van del 1 al más infinito. Entonces, la solución tiene que pertenecer a este conjunto, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación aplicamos la definición del logaritmo. La base elevada a la menos 1 nos tiene que dar el argumento. 2 a la menos 1 tiene que ser igual a la x menos 1, perdón. Entonces, 2 a la menos 1 es un medio. Este 1 que está restando pasa sumando. 2, un medio más 1 es 3 medios. 3 medios es el valor de x. Este número pertenece a este intervalo, ¿bien? Entonces, esta es la solución de esta ecuación. ¿Se entendió? Entonces, en una ecuación logarítmica tengo que definir el dominio cuando la incógnita está en el argumento, ¿sí? Tengo que decir que el argumento tiene que ser positivo, o sea, mayor a 0, y definir el dominio. ¿Bien? Sería el primer ejemplo. Logaritmo en base 3 de x más 4 más el logaritmo en base 3 de x menos 4 igual a 2. Bien. Bueno, para buscar el dominio tenemos que resolver dos desigualdades, ¿sí? Dos inecuaciones. X más 4, el argumento del primer logaritmo, tiene que ser mayor a 0. Y x menos 4 también tiene que ser mayor a 0. Entonces, fíjense, x tiene que ser mayor a menos 4 acá. X tiene que ser mayor a 4. Vamos a fijarnos en la recta para poder definirlo directamente. Fíjense. Acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos infinito y más infinito. La primera parte nos dice que x tiene que ser mayor a menos 4, o sea, desde menos 4 a más infinito. Acá están todos los mayores. La otra parte nos dice que x tiene que ser mayor a 4, desde este 4 a más infinito. ¿Dónde rayé dos veces? En el intervalo de x mayor a 4, o sea, el dominio va a ser el intervalo 4 más infinito. ¿Sí? O sea, los mayores a menos 4 también son mayores a 4. ¿Mm? Entonces van de 4 a más infinito. Bien, una vez que definimos el dominio, nos fijamos si podemos aplicar alguna propiedad acá. ¿Sí? Fíjense que los logaritmos tienen la misma base, hay una suma. Entonces, ¿qué propiedad podemos usar? El logaritmo del producto. Si el logaritmo en base 3 de x más 4 que multiplica a x menos 4. Todo esto igual a 2. ¿Sí? Entonces,
Acá resolvemos este producto. ¿Y con qué nos encontramos? Borro esta parte, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? La diferencia de cuadrados. Muy bien, tenemos una diferencia de cuadrados. Perfecto. Entonces, esto quedaría logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos 16. ¿Está bien? Todo igual a 2. Todos entienden, ¿no? Que se hizo acá x más menos 4 por x más 4. Si uno no se acuerda que está frente a una diferencia de cuadrados, multiplican x por x al cuadrado, más 4x menos 4x menos 16. Y nos queda x al cuadrado menos 16. ¿Está bien? Bien, y ahora podemos aplicar la definición del logaritmo. O sea, 3 elevado al cuadrado tiene que ser igual a x al cuadrado menos 16. Acá nos da 9. Despejo x, 16 pasa sumando. Nos queda 25 igual a x al cuadrado. ¿Sí? Despejamos x, raíz cuadrada de 25 y nos queda x con módulo. ¿Bien? Entonces, x puede ser 5 o menos 5. Bien, ahora fijémonos. El dominio nos dice que va desde 4 a más infinito. ¿Cuál de estos dos valores tengo que descartar? Negativo, El menos ¿no? 5. Perfecto. Entonces, x igual a 5 es solución de esta ecuación. Muy bien. Logaritmo en base 3 de 2x más 1 igual al logaritmo en base 3 de x más 2. Lo primero que hacen siempre es calcular el dominio, ¿sí? 2x más 1 tiene que ser mayor a 0. 2x mayor a menos 1, x mayor a menos 1 medio. X más 2 mayor a 0, o sea, x mayor a menos 2. Entonces el dominio, ¿quién sería? Los números que cumplen a la vez que son mayores que menos 2 y mayores que menos 1 medio son los mayores a menos 1 medio. Entonces el dominio va desde menos 1 medio a más infinito. ¿Sí? Si no hacen, como hice en el ejemplo anterior, la recta numérica rayan, donde se raya 2 veces, tengo el dominio. ¿Bien? Bueno, fíjense, ahora para resolver esta ecuación, tenemos el mismo logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Tienen la misma base. Entonces, la ecuación que expresa que los exponentes de las dos potencias son iguales y tienen la misma base, entonces el resultado, la potencia, debe ser igual. O sea, como cuando vimos hoy las exponenciales, si las bases eran iguales, sus exponentes también. Bueno, acá las bases de los logaritmos son iguales, entonces sus argumentos también lo son. ¿Sí? Entonces, 2x más 1 igual a x más 2. 2x menos x igual a 2 menos 1. X vale 1. ¿Sí? Entonces, nos fijamos, este 1 pertenece al dominio. Sí, está en el intervalo menos 1 medio más infinito. ¿Se entendió? Entonces, si las bases de los logaritmos son iguales, tenemos una igualdad y en ambos miembros está el mismo logaritmo con la misma base, igualamos los argumentos. Previamente definimos el dominio. Definimos el dominio, 2x más 7 tiene que ser mayor a 0, 2x mayor a menos 7, x mayor a menos 7 medios.
x menos 1 mayor a 0, o sea, x mayor a 1. X menos 7 mayor a 0, o sea, los x mayores a 7. Entonces nos fijamos, los números que cumplen a la vez, que son mayores que 1, mayores que 7 y mayores que menos 7 medios, son los mayores a 7. Entonces el dominio va de 7 a más infinita. Bien, ahora vamos a fijarnos qué propiedades usamos. Tenemos en este miembro logaritmo con la misma base y una resta. O sea, tenemos un cociente, 2x más 7 sobre x menos 1. Igual al logaritmo en base 6 de x menos 7. Fíjense que en ambos miembros tenemos el logaritmo con la misma base. Entonces igualamos a ¿quiénes? A los argumentos. 2x más 7 sobre x menos 1 tiene que ser igual a x menos 7. Bueno, resolvemos este x menos 1 que está dividiendo, lo paso multiplicando al otro miembro. O sea, x menos 7 por x menos 1. Resolvemos esa distributiva, x al cuadrado menos x menos 7x más 7. Y nos queda x al cuadrado menos 8x más 7. ¿Sí? Vamos a hacer todo un pasaje de términos e igualamos a 0. ¿Está bien? Entonces, x al cuadrado menos 8x más 7 menos 2x menos 7 igual a 0. Pasamos estos dos términos al otro término. Y nos queda x al cuadrado menos 10x, estos dos los puedo simplificar, igual a 0. Bueno, y acá resolvemos. Podemos sacar factor común x, que multiplica x menos 10 igual a 0. Y de acá vamos a obtener los valores de x. ¿Cuánto tiene que valer x dentro del paréntesis? Fíjense que este producto nos tiene que dar 0. O sea, ¿qué valor hace 0 a ese paréntesis? X igual a ¿qué valor? A 10. ¿Y qué valor hace 0 a la x que está afuera? El 0. ¿Sí? Entonces, como el conjunto de definiciones está formado por los números reales mayores que 7, la solución de la ecuación solo es x igual a 10. Descarto este valor. ¿Se entendió? Entonces, en estas ecuaciones tienen que trabajar conjuntamente con el dominio. Resuelven y después, antes de dar la solución, se fijan el dominio. ¿Está bien? Logaritmo en base 3 de x menos logaritmo en base 9 de x igual a 1. Bueno, definimos el dominio, el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea, los mayores a 0 son los reales positivos. ¿Sí? Entonces el dominio van a ser todos los reales positivos. O de 0 a más infinito. ¿Está bien? Bueno, esta ecuación, fíjense que tenemos logaritmos con distintas bases. ¿Mm? Entonces, para resolverla, tenemos que cambiar la base y expresarlos ambos logaritmos con la misma base. ¿Está bien? Vamos a pasar el logaritmo a base 3. Logaritmo en base 9 de x, le aplico un logaritmo en la base que estoy eligiendo, que es base 3. ¿Sí? Este logaritmo lo puedo resolver. 3 a qué exponente me da 9 al cuadrado. Entonces vuelvo al ejercicio, logaritmo en base 3 de x menos un medio del logaritmo en base 3 de x igual a 1. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos logaritmo en base 3 de x, o sea, un logaritmo en base 3 de x menos un medio del logaritmo en base 3 de x. Voy a hacer la cuenta entre los coeficientes, o sea, entre 1 menos un medio. 2 por 1, 2 menos 1 es un medio logaritmo en base 3 de x igual a 1. Este un medio que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo a 1. Y nos queda logaritmo en base 3 de x igual a 2.
¿sí? 1 dividido 1/2 es 2. ¿Sí? Aplicamos la definición del logaritmo, 3 al cuadrado nos va a dar el valor de x, o sea que x vale 9. ¿Está dentro de los reales positivos? Sí. Pertenece a ese dominio de definición. Bien, vimos todos los casos posibles, ahora vamos a arrancar con el ejercicio 11. Vamos a hacer algunos. Ejercicio 11. Dice, resolver las siguientes ecuaciones dando previamente el conjunto de definición. Vamos a empezar con el A, un ejercicio sencillo, y después miramos los otros. Logaritmo en base 12 de 4x más 2 igual a 0. Defino el dominio, 4x más 2 tiene que ser mayor a 0. 4x tiene que ser mayor a menos 2, x tiene que ser mayor a menos 2 cuartos, o sea, 1/2. ¿Sí? Entonces el dominio va desde menos 1/2 a más infinito. ¿Sí? Bien, aplicamos la definición del logaritmo. 12 elevado a la 0 tiene que ser igual a 4x más 2. 12 a la 0 es 1. Despejo x, 1 menos 2 igual 4x, menos 1 igual 4x, menos 1 menos 1/4 es el valor de x. ¿Sí? Como x igual menos 1/4 pertenece a este dominio, es solución de la ecuación. ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos a hacer algunos otros. A ver. Vamos a hacer el F. A ver, empiecen a resolverlo y en un ratito lo planteo, ¿sí? Mientras lo voy copiando. Ejercicio F dice logaritmo en base 2 de x menos 3 menos el logaritmo en base 2 de 2x más 1 igual a menos el logaritmo en base 2 de 4. Arrancamos definiendo el dominio, ¿sí? X menos 3 tiene que ser mayor a 0, 2x más 1 también mayor a 0. O sea, x mayor a 3, 2x mayor a menos 1, x mayor a menos 1/2. ¿Sí? X mayor a 3 y x mayor a menos 1/2, el dominio va a estar desde 3 a más infinito. O sea, los mayores a 3 y los mayores a menos 1/2 están en este intervalo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una resta, las bases de los logaritmos son iguales, entonces tenemos un cociente. ¿Sí? Igual a. Este logaritmo lo puedo resolver. Menos el logaritmo en base 2 de 4 es 2. O sea, este logaritmo quedó igualado a menos 2. Aplicamos la definición del logaritmo. 2 a la menos 2 es 1/4. ¿Sí? Este 2x más 1 que está dividiendo lo paso multiplicando. Igual a x menos 3. Aplicamos distributiva, 1/4 por 2, que es 1/2 x, más 1/4, igual a x menos 3. Vamos haciendo el pasaje de términos. A ver, 2 por 1, 2, menos 1/2, ¿no? Menos 1/2 x igual 4 por 3, 12, 13 cuartos. O sea que x va a ser igual a menos 13 cuartos dividido menos 1/2. Simplifico acá. X es igual a 13 medios positivos. ¿Sí? 13 medios es 7,5. ¿Está en este intervalo? Sí. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Sí, profe. Bueno, Cuando elimina el logaritmo de lo que sería la parte de la izquierda, no entendí por qué. acá en este segundo paso, desde acá, Claro, ahí entendí que resuelve el logaritmo de 4, que ahí queda sí. menos 2, perdón, queda 2 a la menos 2, pero después no entiendo cuál es el siguiente paso. Acá, una vez que a vos te quedó el logaritmo en base 2 de este argumento igual a menos 2, apliqué la definición, o sea, la base elevado al resultado te tiene que dar el argumento. O sea, 2 elevado a la menos 2 tiene que ser igual a x menos 3 sobre 2x más 1. ¿Sí? Ahí está aplicada la definición del logaritmo. 2 a la menos 2 es un cuarto y empiezo a trabajar acá en forma algebraica. Así este 2x más 1 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y ahí Sí, voy sí, ya haciendo todas entendí. las No términos. entendí que ¿Está había bien? aplicado la definición así. Está bien, ¿Sí? muchas Cuando gracias. te queda el logaritmo igualado a algo, aplicas la definición. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, por favor, a ver, vamos a mirar el g, que hay un cambio de base, que tenemos que hacer un cambio de base, logaritmo en base 2 de x, menos logaritmo en base 8 de x igual a 1. Acá las bases de los logaritmos son distintas y necesito igualarlas para poder aplicar alguna propiedad. El dominio va a estar en los x mayores a 0, o sea, el dominio son los reales positivos. Bien, o de 0 a más infinito, como lo quieran escribir, ¿sí? Bien, voy a pasar este logaritmo a base 2. Logaritmo en base 8 de x lo voy a pasar a logaritmo en base 2. Al argumento y a la base. Entonces me queda logaritmo en base 2 de x y acá lo puedo resolver. 2 a qué exponente me da 8 a la 3. Entonces logaritmo en base 2 de x menos un tercio del logaritmo en base 2 de x igual a 1. Lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo. Acá tengo una vez este logaritmo menos un tercio el mismo logaritmo. Hacemos la resta entre los coeficientes. 1 menos un tercio, ¿no? 3 menos 1, 2 tercios, logaritmo en base 2 de x igual a 1. 2 tercios que está multiplicando lo paso dividiendo, 1 dividido 2 tercios, y nos queda logaritmo en base 2 de x igual a 3 medios. ¿Sí? Aplicamos la definición de logaritmo. 2 elevado a la 3 medios es igual a x. ¿Sí? 2 a la 3 medios pertenece al dominio, sí, entonces es solución de esta ecuación. Bien. Bueno, ¿cuál quieren hacer? La H podría ser. La H. La H. H dice logaritmo en base raíz cuarta de 3. Raíz cuarta de 3. El argumento es x más 1 menos el logaritmo en base raíz cuadrada de 3 de x más 1 igual al logaritmo en base 3 de x más 1 más 2. Bien, vamos a definir el dominio. X más 1 tiene que ser mayor a 0, o sea, mayor a menos 1. El dominio va de menos 1 a más infinito. ¿Sí? Los tres logaritmos tienen el mismo argumento. Bien, tenemos que recurrir a un cambio de base. Los tres logaritmos tienen distinta base. Lo voy a pasar todo a base 3,
¿sí? Y hacerme todo el cálculo por acá. O sea, logaritmo en base raíz cuarta de 3 de x más 1 igual a el logaritmo en base 3 de x más 1. Y el logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 3. Bueno, ¿cuánto tengo que elevar a 3 para que me quede la raíz cuarta de 3? 3 tiene que estar elevado a la 1/4, ¿no? ¿Sí? Si elevo 3 a la 1/4 es lo mismo que la raíz cuarta de 3. Bueno, acá tengo hecho una parte. El logaritmo en base raíz cuadrada de 3 de x más 1, también la misma base, voy a aplicar base 3. ¿Sí? Logaritmo en base 3 a raíz cuadrada de 3. El numerador nos queda igual. Y a 3, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me quede la raíz cuadrada de 3? A la 1/2. ¿Sí? Bueno, ahora vuelvo al ejercicio. Este logaritmo, ya hice el cambio de base y nos dio esto. Dividir por 1/4 es lo mismo que multiplicar por 4. O sea, logaritmo en base 3 de x más 1. Menos, acá tengo este cambio de base. Dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Igual al logaritmo en base 3 de x más 1 más 2. Puedo pasar este logaritmo que está acá en este término. 4 logaritmo en base 3 de x más 1 menos 2 logaritmo en base 3 de x más 1 menos logaritmo en base 3 de x más 1 igual a 2. Fíjense que acá tenemos en la misma base el mismo argumento. ¿Ven? O sea, tengo 4 veces este logaritmo y me restan 2, me quedan 2, me restan otro más y me queda un logaritmo en base 3 de x más 1 igual a 2. ¿Se entendió? Se hizo 4 menos 2, 2. Menos el 1 que está acá, aunque no lo escriba, 1. Y acá nos quedó justo para aplicar la definición del logaritmo. 3 al cuadrado es igual a x más 1. 9 menos 1 nos va a dar el valor de x, que es 8. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer de este ejercicio 11? Bueno, miren los ejercicios y fíjense si alguno quizás les parezca que le va a presentar alguna dificultad, lo resolvemos. Si no, seguimos con función exponencial. Profe, ¿podemos hacer el D, perdón? El D, bueno, el D me dijiste, ¿no? Logaritmo en base 5 de x más 12 menos logaritmo en base 5 de x más 2 igual a 1. Definimos el dominio, x más 12 tiene que ser mayor a 0, o sea, los mayores a menos 12. X más 2 tiene que ser mayor a 0, o sea, los mayores a menos 2. ¿Sí? Los mayores a menos 2 y mayores a menos 2 están en el intervalo menos 2 más infinito. Y tengo el dominio. Tenemos una resta, o sea, y las bases son iguales. Tengo un logaritmo en base 5 de un cociente, x más 12 dividido x más 2 igual a 1.
Bueno, acá nos quedó el logaritmo igualado al resultado, o sea que puedo aplicar la definición. La base elevado a la 1 nos tiene que dar x más 12 sobre x más 2. 5 a la 1 es 5. Este x más 2 que está dividiendo lo paso multiplicando. Aplicamos propiedad distributiva. 5x más 10 igual a x más 12. Hacemos pasaje de términos. 5x menos x igual a 12 menos 10. Tengo 5x, me sacan 1, me quedan 4. Y acá 2. X va a ser igual a 2 cuartos, o sea, 1/2. ¿Sí? Vamos a hacer el J antes de seguir con función exponencial. J. A ver, es el logaritmo en base 5. El logaritmo está al cuadrado de x menos 2 logaritmo en base 5 de x menos 8 igual a 0. ¿Sí? X tiene que ser mayor a 0, o sea, el dominio está en el intervalo 0 más infinito. Fíjense que tenemos el logaritmo en base 5 de x elevado al cuadrado. Acá, lineal, ¿sí? O sea, la 1. Y un término independiente. Vamos a tener que recurrir, como en las exponenciales, a una incógnita auxiliar. ¿Sí? Podemos llamar t también, si quieren, al logaritmo en base 5 de x. ¿Sí? Entonces, donde dice logaritmo en base 5 de x, reemplazamos t. O sea, nos queda t cuadrado menos 2t menos 8 igual a 0. Aplicamos la resolvente para encontrar los valores de t. Sería menos b, sería 2, más menos b cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. O sea, 2 más menos raíz de, esto nos da 32 positivo y 4, 36, dividido 2. O sea, T1 va a ser 2 más 6, 8, dividido 2, 4. Y T2 va a ser 2 menos 6 es menos 4, dividido 2, menos 2. Bien, acá tenemos los valores de T. Y dijimos que T es igual al logaritmo en base 5 de X. O sea, uso este primer valor, 4 es igual al logaritmo en base 5 de X. Aplico la definición, 5 a la cuarta me tiene que dar X. 5 a la cuarta es 625, encontramos un valor de X. Voy con el otro valor, menos 2. O sea, t es igual al logaritmo en base 5 de x, t nos dio menos 2, igual al logaritmo en base 5 de x. Aplicamos la definición, 5 elevado a la menos 2 nos tiene que dar x. 5 a la menos 2 es un quinto al cuadrado, o sea, 1 sobre 25 es el otro valor de x. ¿Sí? Como 625 y 1 sobre 25 pertenecen al dominio, ambas son soluciones de la ecuación. Bien, ¿algún otro que quieran hacer?
Profe, una consulta, ¿el B cómo sería? El B. Bueno, vamos a hacer el B. Dice logaritmo del logaritmo de x igual a 1. ¿Sí? Bien, tenemos que definir el dominio. X tiene que ser mayor a 0 acá. ¿Sí? Y el logaritmo de x, que es el argumento del otro logaritmo, ¿sí? También tiene que ser mayor a 0. Entonces acá tenemos x mayor a 0 y acá, ¿qué tenemos que hacer acá? A ver. Logaritmo, acá la base es 10. ¿Está bien? X tiene que ser mayor a 10 a la 0, o sea, la base elevada a este resultado. O sea, X tiene que ser mayor a 1. El dominio entonces va a ir de 1 a más infinito. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que acá, aunque no escriba la base, está 10. Aplico la definición una vez. 10 a la 1 nos tiene que dar el logaritmo de x. 10 a la 1 es 10 y es igual al logaritmo de x. Otra vez vuelvo a aplicar la definición. 10 a la 10 nos tiene que dar x. ¿Sí? O sea, 10 a la 10 pertenece a este dominio. ¿Bien? Ahí nada más tienen que tener en cuenta que el argumento de este logaritmo tiene que ser mayor a 0 y todo este logaritmo también tiene que ser mayor a 0 porque es el argumento del logaritmo que está afuera. Bueno, sigamos entonces ahora con función exponencial. Bueno, se llama función exponencial a una función en la que la variable se encuentra en el exponente. ¿Sí? F de x igual a la x, donde a es mayor a 0, a es distinto de 1 y es una función que va de reales en reales. Bien, entonces tenemos la variable, que en este caso es x, en el exponente. Como dijimos, el dominio son los reales, van de reales en reales, ¿sí? Y la imagen de esta función son los reales positivos. Bien, vamos a hacer la gráfica. Ustedes tienen ahí en el manual para hacer, dice, grafican un mismo sistema de ejes las siguientes funciones. Vamos a hacer la primera. Y igual 4 a la x. Y tenemos una tablita de valores, ¿sí? X, y. Le vamos a dar valores a x para poder ir teniendo puntos para graficar. Si x vale 0, y es 1. Si x vale 1, 4 a la 1 es 4. ¿Está bien? Si x vale, si pongo 2 ya se me va muy grande, ¿sí? 16. Si pongo menos 1 es un cuarto. ¿Sí? Bueno, a ver con esos valores si nos sirven para poder ir graficando. Muy bien. Lo van haciendo ahora junto conmigo ustedes ahí en su manual, ¿eh? Tienen el eje cartesiano. A ver si lo tienen, si tienen el eje en el manual para ir graficándolo. O sea, para 0, 1, acá.
Para 1, 4. 2, 3, 4. Acá. Para menos 1, acá, un cuarto. Un cuarto es 1 dividido 4 y es 0,25, ¿no? 1 dividido 4, o sea, por acá, más o menos. ¿Sí? Bueno, con estos puntos podríamos darle más valores. A ver, si le doy el valor 2, 4 al cuadrado, dijimos que es 16. O sea, acá tengo el 2. Y supongamos que 16 esté por acá, ¿no? Ya se nos va muy grande el eje. Bien. Y trazamos. Bueno, esto debe ir así, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Ustedes lo hacen ahí bien. Esta función, fíjense, a es mayor a 0, ¿sí? Y es mayor, es distinto de 1, o sea, es mayor a 1. ¿Está bien? Cuando a es mayor a 1, la función es creciente. Función creciente. ¿Sí? Cuando a es mayor a 1. Vamos a hacer el otro, que es el inverso. Y la función es y igual un cuarto a la x. Nos hacemos las tablas de valores. 0 nos da 1, menos 1 nos da 4, 1 nos da un cuarto, ¿sí? Y lo voy a graficar con azul. O sea, para 0, 1. Para menos 1, 4. Para 1, un cuarto. Más o menos ahí. Este sería más o menos el gráfico, ¿sí? Fíjense que acá A, este valor está entre 0 y 1, ¿sí? La función ahí es decreciente. ¿Sí? La intersección con el eje Y es el punto 0,1. ¿Sí? El punto 0,1 es la intersección con el eje Y. Entonces la ordenada al origen es Y igual a 1 para ambas. ¿Sí? Fíjense que la recta Y igual a 0, o sea el eje X, es una asíntota horizontal de esta función. La gráfica se aproxima a X, pero no la toca, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Bueno, ¿se entendió? Ustedes tienen que graficar las otras que están ahí, ¿sí? Bueno, las gráficas pueden sufrir desplazamientos. Desplazamiento vertical. Tenemos la función y igual a f de x. Ya está. Y sería la básica. F de x más k. ¿Sí? Este es el desplazamiento vertical. Este número k. ¿Sí? Si k es mayor a 0, se desplaza en forma vertical hacia arriba. Si k es menor a 0, se desplaza en forma vertical hacia abajo. La gráfica de la función. Si ahora vamos a ver unos ejemplos.
Y también puede estar el desplazamiento horizontal. Siempre estamos hablando, ¿no?, de la función exponencial. Tenemos esta función y ¿sí? El desplazamiento es horizontal. Fíjense que está acá este número h, ¿sí? H unidades hacia la derecha si h es mayor a 0. Si se desplaza en forma horizontal hacia la derecha. Y si h es menor a 0, se desplaza la cantidad de unidades que me diga h a la izquierda. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver todo esto que fui nombrando. Tenemos la siguiente función, y igual 1/3 a la x más 1 menos 2. ¿Sí? Para poder representar esta función gráficamente, vamos a tener que trabajar con la función básica, o sea, la función sin desplazamientos. Y igual 1/3 a la x. Ven que acá tiene un desplazamiento con este más 1 y un desplazamiento con este menos 2. ¿Sí? Sufrió dos modificaciones esta función básica. El 1, ¿sí?, que afecta a la variable independiente de la función, representa un desplazamiento horizontal. ¿Sí? H es menos 1. Recuerden que si h es el número que resta a x, o sea que esto fue menos 1. ¿Está bien? Se desplaza una unidad a la izquierda. Y el cambio el menos 2, que resta a la función, corresponde al valor k. K es igual a menos 2, o sea, el gráfico se desplaza 2 unidades hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, antes de hacer la gráfica vamos a mirar un poquito los elementos. El dominio son los reales. Ordenada al origen. ¿Sí? Para hallar y, donde está x, reemplazo 0, o sea, f de 0 en la función. 1/3 a la 0 más 1 menos 2. O sea, 1/3 a la 1 es 1/3. Menos 2 es menos 5/3. Entonces, menos 1,6 periódico es el valor donde la curva corta el eje Y. ¿Está bien? Entonces, cuando buscamos la ordenada del origen, quien es 0 es x. Ahora vamos a buscar la raíz. Cuando buscábamos la raíz, ¿se acuerdan que quien era 0 era la y? O sea, reemplazamos, para encontrar el valor de x, cuya imagen es 0, igualamos a 0 la función. 0 va a ser igual a 1/3 elevado a la x más 1 menos 2. Resolvemos acá este 2 que es negativo, lo paso positivo y nos queda 1/3 elevado a la x más 1. Si vamos a aplicar la definición del logaritmo, lo sigo acá. Y va a ser el logaritmo en base 1/3 de 2 igual a x más 1. ¿Sí? Acá vamos a tener que hacer un cambio de base, logaritmo en base 10 de 2 sobre el logaritmo en base 10 de 1/3. ¿Sí? Este 1 que es positivo pasa a negativo y vamos a encontrar el valor de x. O sea, resolviendo esto, les va a dar menos 0,63 aproximadamente, ¿no? Menos 1, menos 1,63 es el valor aproximado de x. ¿Sí? Entonces, la curva corta el eje x en menos 1,63. La función es decreciente, ¿sí?, ya que 1/3 está entre 0 y 1. ¿Sí? Bien. Entonces buscamos dominio, ordenada al origen. Vamos a graficar
para que podamos ver esto acá. Esperen que borro. Entonces teníamos la función básica que era 1/3 a la x. Con la tabla de valores graficamos. 0 es 1, menos 1 es 3, menos 2 es 9, ¿no? Entonces 0, 1. Menos 1, 3. 2, 3. Menos 2, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ustedes lo hacen bien a escala, ¿eh? Bueno, y ahí graficamos esta función. Bueno, acá tendría que ser un poquito más curva, ¿sí? Y ahora vamos a graficar la que tiene los desplazamientos, ¿no? 1/3 a la x más 1 menos 2. Si es, vamos a poner menos 1, esto nos da 0. 1 menos 2 es menos 1. Si pongo menos 2, me queda 1/3 a la menos 1, que es 3. Menos 2, 1. Vayan haciendo los cálculos, ¿eh? A ver. Esto se da vuelta. 3 menos 2, 1. Y si pongo menos 3, esta cuenta me da menos 2. Menos 2 es menos 4. Controlen las cuentas ustedes, ¿eh? Menos 1, menos 1. Por acá. Menos 2, 1. Acá. Menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá hay un error en un lugar. Si pongo menos 3, más 1, menos 2. Menos 2, menos 4. Hay un punto que lo tengo acá descolocado. Esperen un poquito. Vamos a hacer bien las cuentas. Vayan haciéndolas, que estoy haciendo ahora en el momento. Pusimos menos 1. Si pongo menos 1 acá es 0. 1/3 a la 0 es 1, menos 2 es menos 1. Si pongo menos 2 más 1 es menos 1, o sea, esto es 3. 3 menos 2, 1. Y si pongo menos 3, esto es menos 2, o sea, 9. Ahí está, 9 menos 2, 7. Acá hay un error, menos 3 al 7, con razón no quedaba el punto acá. Controlen bien cuando hacen las tablas de valores, ¿sí? Bueno, entonces desde menos 3, que está acá, a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá. Y lo hago con azul. Entonces el gráfico sería, esto que está acá. Y se acuerdan que la ordenada al origen nos había dado 1,6. Por acá más o menos. ¿Sí? Entonces acá en menos 2 tengo la asíntota. ¿Sí? Entonces podemos decir desde el gráfico, fíjense, el conjunto de negatividad y el conjunto de positividad. Y también la imagen. La imagen va a ir desde la asíntota, ¿sí? Desde menos 2
a más infinito. El conjunto de negatividad va a ir desde 1,63, que está acá, que es la raíz, ¿sí? Desde menos 1,63, o sea, desde la raíz, a más infinito. Y la positividad desde menos infinito hasta la raíz. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. Del ejercicio 12, dice, para cada una de las siguientes funciones indica los desplazamientos, hay que realizar el gráfico, indicar dominio, imagen, raíz ordenada, crecimiento, conjuntos de positividad y negatividad y la ecuación de la asíntota. Vamos a hacer el A, donde I es igual a 2 a la X más 2 más 3. Fíjense que está afectada por los dos desplazamientos. ¿Sí? Entonces, respecto de la función básica de I igual a 2 a la X sin los desplazamientos, está afectada por dos desplazamientos, ¿no? 2 unidades a la izquierda, cuando está acá positivo, 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. El dominio siempre son los reales, ¿sí? Vamos a buscar la ordenada al origen. Recuerden que para buscar la ordenada al origen, reemplazamos 0 donde aparece x. 2 a la 0 más 2 más 3. O sea, va a ser 2 al cuadrado es 4 más 3, 7. 7 es la ordenada al origen. Raíz. 2 a la x más 2 más 3 lo igualo a 0, ¿sí? Y es 0. Entonces 2 a la x más 2 igual a menos 3. Fíjense que si acá quiero aplicar la definición del logaritmo, no vamos a encontrar solución porque el argumento sería negativo. Entonces el mismo tiene que ser mayor a 0, o sea, positivo. Entonces no tiene raíz. O sea, no toca el eje X. ¿Bien? A es mayor a 1, ¿sí? Entonces la función es creciente. La imagen siempre va desde la asíntota a más infinito. Vamos a graficar y vamos a ver cómo quedaría el gráfico de esta función. Hago una tabla acá. Si le doy el valor en 0, sería 4 más 3, 7. Si le doy el valor menos 2, sería menos 2. 2 a la 0 es 1 más 3, 4. Si le doy el valor menos 1, sería 2 a la 1 es 2 más 3, 5. Bueno, vamos con estos valores de 0 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Acá, de 0 a 7, de menos 2 a 4, menos 1, menos 2, de menos 1 a 5, y gráfico. En esos valores, fíjense que en la asíntota, vamos a ver ahora,
Bueno, ahí, acá tendría que pasar. Sí, este es el gráfico de la función. Fíjense que la asíntota está acá, x igual a 3. Y la imagen va desde la asíntota a más infinito. ¿Sí? Conjunto de positividad son todos los reales, ¿sí? Donde es positiva la función, y negatividad no tiene. ¿Sí? Vacío. Vamos a hacer otra donde la función sea decreciente, como la b, que tienen y igual 1/3 a la x menos 2 menos 6. Si tiene dos desplazamientos, acá quedó positivo este número, entonces son 2 unidades a la derecha. Negativo este número, 6 unidades hacia abajo. Entonces acá tengo el desplazamiento horizontal en el exponente y este es el desplazamiento vertical. El dominio son los reales, ordenada al origen, y igual a 1/3 en x0 menos 2 menos 6. Entonces nos queda 1/3 a la menos 2 es 9, menos 6 es 3, o sea que la ordenada al origen es 3. La raíz es la intersección con el eje x, y es 0, o sea 1/3 a la x menos 2 menos 6. 6 igual a 1/3 a la x menos 2. O sea, el logaritmo en base 1/3 de 6 igual a x menos 2. Hacemos el cambio de base acá, logaritmo en base 1/3 de 6, ustedes pues hacen el cambio, más 2 igual a x. O sea que x aproximadamente tiene el valor 0,37. La función es decreciente porque a está entre 0 y 1. La asíntota horizontal es este valor, este desplazamiento en este menos 6 nos indica que la asíntota horizontal es y igual a menos 6. Y la imagen va desde la asíntota a más infinito. Entonces el conjunto de positividad y negatividad lo vamos a mirar desde el gráfico. Me hago la tabla. Si x vale 2, esto me queda 0. 1 menos 6 es menos 5. Si x vale 1, me queda 3 a la menos 1 que es 3, menos 6 es menos 3, ¿no? Si x vale 0, me da 9 menos 6, 3, ¿no? A ver. Tengo que borrar el eje para que quede mejor. Para 2, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para 1, menos 3. Para 0, 3. 1, 2, 3. Acá. Después tenemos la ordenada al origen es 3, fíjense. La raíz nos dio 0,37, va a pasar por acá, entre 0 y 1. Y gráfico. A ver, la asíntota es menos 6.
sea, viene la gráfica así. Sí, esta sería la gráfica de la función. Entonces, miremos, el conjunto de positividad va a venir desde menos infinito hasta la raíz. ¿Sí? La raíz nos dio ¿dónde tengo la raíz? 0,37 acá. 0,37. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad va a ir desde la raíz a más infinito. Fíjense, todo lo negativo desde la raíz a más infinito. Lo positivo desde la raíz a menos infinito. Y los valores positivos que toma la función. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a función logarítmica. Y lo mismo, a ver, esperen que busco en el manual para que hagan el gráfico. Función logarítmica. F de x igual al logaritmo en base a de x, donde a es mayor a 0 y distinto de 1, y es una función que va desde los reales positivos a los reales. Sí, o sea, el dominio de esta función, reales positivos. También lo puedo escribir desde 0 a más infinito. ¿Está bien? Y la imagen de esta función son todos los reales. Vamos con la primera gráfica que ustedes tienen ahí, que es y igual al logaritmo en base 2 de x. Me hago la tabla de valores. ¿Sí? Bueno, y acá recuerden el argumento, ¿está bien? Si pongo 1, el logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿no? Si pongo 2, es 1. Pongo 4, es 2. ¿Está bien? Entonces, para 1 de x, 0 de y. Para 2, 1. Para 3, 4, 2. ¿Sí? Bueno, con esos valores me alcanzaría. Bueno, más o menos este sería el gráfico, ¿sí? Como, fíjense, A es la base, es mayor a 1, la función es creciente. ¿Mm? Creciente. Y fíjense que acá, al contrario de la función anterior, ahora la asíntota va a ser el eje y. La asíntota x igual a 0, o sea, el eje y, es una asíntota vertical de la función. Bueno, acá tendremos. ¿Sí? Vamos a mirar la inversa de esta. Y igual logaritmo en base 1/2 de x. Acá fíjense que la base está entre 0 y 1, entonces la función va a ser decreciente.
Le doy valores a x e y. Si x vale 1, esto es 0. Si es un medio, es 1. Si es 2, es menos 1. Si es 4, es menos 2, ¿no? Entonces, para 1, 0 acá. Para un medio, 1 acá. Para 2, menos 1 acá. Entonces tengo ya estos puntos, ¿ven? Los estoy marcando acá. Para 4, menos 2. Lo voy a hacer en verde. Bueno, quedó muy la curva acá. Sepan disculpar mis gráficos, chicos. Tendría que hacerlo todo con GeoGebra, bueno, la próxima. Bueno, ahí tienen el gráfico, ¿sí? Esta es una función decreciente. La base está entre 0 y 1. Lo mismo que en la función anterior, puede sufrir desplazamiento horizontal y vertical, ¿sí? Entonces, desplazamientos. Tenemos la función y igual al logaritmo en base a de x. Sería la básica sin los desplazamientos. Y este desplazamiento más k. ¿Sí? Más este número, el desplazamiento es vertical. ¿Sí? Si k es mayor a 0, k unidades hacia arriba. Si k es menor a 0, k unidades hacia abajo. Desplazamiento entonces vertical. Ahora, si el que está afectado es el argumento x menos h, el desplazamiento es horizontal. ¿Sí? H unidades hacia la derecha, si h es mayor a 0, va a la derecha. Si h es menor a 0, el desplazamiento va a la izquierda. ¿Sí? Este es el desplazamiento horizontal, o sea, está afectado el argumento del logaritmo. ¿Está bien? Bueno, viendo esto, vamos al ejercicio. Vamos a ver un ejemplo primero. Tengo la función y igual logaritmo en base 2 de x más 3 menos 4. ¿Sí? Para que ustedes la puedan graficar, tienen que tomar la función básica, o sea, sin los desplazamientos. ¿Mm? Y van a ver que sufrió dos modificaciones, una debido al más 3 y otra al menos 4. Como el 3 afecta a la variable independiente de la función, representa un desplazamiento horizontal. ¿Sí? Recuerden que este h sería menos 3. ¿Mm? Entonces se desplaza 3 unidades a la izquierda respecto de esta función básica, ¿no? Entonces, este menos 4 resta el logaritmo, corresponde al valor de k. El gráfico se desplaza 4 unidades hacia abajo, es el desplazamiento vertical. Bueno, vamos a ver el dominio de esta función. Recuerden que el argumento x más 3 tiene que ser mayor a 0, o sea, x mayor a menos 3. El dominio entonces va a estar desde menos 3 a más infinito. Y su asíntota vertical es x igual a menos 3. Esta es la asíntota vertical. ¿Cómo la obtengo? Tomo el argumento y le igualo a 0. Despejo x y ahí tengo la ecuación. ¿Sí? Ordenada al origen. F de 0, ¿sí? Y va a ser igual al logaritmo
en base 2, donde dista x, 0 más 3 menos 4. Resolvemos este logaritmo en base 2 de 3, haciendo el cambio de base, menos 4, ¿sí? Y nos da aproximadamente menos 2,42. La raíz es el punto de intersección de la gráfica con el eje x. Vamos a buscarla haciendo f de x igual a 0. O sea, 0 igual a la función logaritmo en base 2 de x más 3 menos 4. Hago pasaje de términos. Aplico la definición del logaritmo ahora. 2 a la cuarta tiene que ser igual a x más 3. O sea, 16 menos 3 nos da 13, que es la raíz. ¿Sí? La función es creciente. Si la base del logaritmo es 2, o sea, un número mayor a 1. Y tenemos que graficar esta función para ver los intervalos de negatividad y positividad. El conjunto imagen, recuerden que son los reales en la ecuación, las funciones logarítmicas, ¿sí? Bueno, restaría hacer el gráfico. Y la función era y igual logaritmo en base 2 de x más 3 menos 4. A ver, si pongo a x igual menos 1, nos queda 2, ¿no? Acá. Logaritmo en base 2 de 2 es 1, menos 4 es menos 3. Si pongo 3, no me sirve acá. Bueno, tendría que usar calculadora, pero no quiero usarla. Así que si pongo 1, 1 más 3 es 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2, menos 4 es menos 2. Si pongo 5, esto es 3, menos 4 es menos 1. ¿Sí? Y teníamos la ordenada al origen, que era menos 2,42, menos 1, menos 2, menos 3, por acá más o menos la ordenada al origen. Después teníamos la raíz, que era 13. Bueno, 13 supongamos que esté por acá. Y estos valores que le fui dando a la función, ¿no? O sea, para menos 1, menos 3 acá. Para 1, 2, 1 menos 2. Acá. Para 5 menos 1, por acá. Recuerden que la asíntota nos había dado x igual a menos 3. Tengo que trazar esa asíntota. Y gráfico. Bueno, más o menos así sería la gráfica. No así por partes, es la gráfica enteriza. Vamos a ver si usamos el GeoGebra para que quede mejor. Quedó re... Bueno, ustedes entienden el gráfico, ¿no? Con la tabla de valores. Más o menos este sería el gráfico. Y les decía, nos falta decir el conjunto de negatividad y el conjunto de positividad. La positividad, fíjense que va desde la raíz al más infinito. Y acá están los valores positivos. Desde la raíz a más infinito. Y los valores negativos vienen desde la asíntota hasta la raíz. ¿Sí? Y vamos a hacer del ejercicio 13, 1.
modos. Vamos al ejercicio 13, entonces vamos a hacer el de y igual logaritmo en base 2 de x menos 3 menos 4. Bueno, ahí fíjense que ya tenemos los dos desplazamientos. Nos damos cuenta que la función es creciente porque la base es mayor a 1. ¿Sí? Vamos a determinar el dominio primero. X menos 3 tiene que ser mayor a 0, o sea, x tiene que ser mayor a 3. El dominio va a ir de 3 a más infinito. Entonces, primero dominio. La asíntota es vertical. Recuerden que la sacaba de igualar a 0 y es x igual a 3. Igual a 0 el argumento y despejo y ahí tengo la asíntota vertical. La imagen son todos los reales, ordenada al origen. Ordenada al origen. Reemplazo 0 en x y igual al logaritmo en base 2, 0 menos 3 menos 4. ¿Qué pasó acá? Y igual al logaritmo en base 2 de menos 3. ¿Tiene ordenada al origen? No, porque acá el argumento de este logaritmo es negativo, o sea, no tiene ordenada al origen. ¿Bien? Cero igual al logaritmo en base 2 de x menos 3 menos 4. 4 igual al logaritmo en base 2 de x menos 3. Aplico la definición, 2 a la cuarta igual a x menos 3. 16 más 3 nos da 19, que es la raíz. ¿Está bien? Bueno, les había dicho ya que la función es creciente. Bueno, tendríamos que graficar y fijarnos conjunto de positividad y negatividad. Cuando la función es creciente, el conjunto de positividad va desde la raíz a más infinito. Y negatividad desde la asíntota, que es 3, hasta la raíz. ¿Sí? Y lo grafican. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes. Vamos a hacer uno que sea decreciente. Por ejemplo, la C. Y igual logaritmo en base 1/2 de x menos 4 más 1. Fíjense que está afectada por dos movimientos, por dos desplazamientos, mejor dicho. Está desplazada 4 unidades a la derecha, por este 4 acá. Cuando queda negativo, recuerden que se desplaza a la derecha 4 unidades respecto de la función básica, estamos hablando, ¿no? Igual al logaritmo en base 1/2 de x. Y una unidad hacia arriba por este número. ¿Está bien? Vamos con el dominio. X menos 4 tiene que ser mayor a 0, o sea, los x mayores a 4. El dominio va de 4 a más infinito. Acá directamente ya saco la asíntota vertical. Su ecuación va a ser x igual a 4. Recuerden que igualó a 0 el argumento y despejo x. Las imágenes son todos los reales. La ordenada al origen, ¿cómo la calculábamos? Donde está x reemplazamos 0. Logaritmo en base 1/2 de 0 menos 4 más 1/2. Fíjense que acá el argumento de este logaritmo nos quedó negativo, significa que no tiene ordenada al origen. La raíz, aquí igualamos la función a 0, o sea, 0 igual al logaritmo en base 1/2 de x menos 4 más 1. Menos 1 igual al logaritmo en base 1/2 de x menos 4. Aplico la definición, 1/2 elevado a la menos 1 tiene que ser igual a x menos 4. 1/2 a la menos 1 es 2, más 4 es 6 y es la raíz de esta función. ¿Sí? La función es decreciente, o sea, la base está entre 0 y 1. Y el conjunto de positividad cuando la función es decreciente
presten atención, va desde la asíntota hasta la raíz. Y el conjunto de negatividad desde la raíz a más infinito. ¿Sí? Voy a hacer el gráfico de la función. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Yo no. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del 14 y ya iríamos terminando. El ejercicio 14.1 vamos a hacer. El ejercicio 14, el punto 1. Dice, los siguientes gráficos corresponden a funciones logarítmicas de la forma y igual a por el logaritmo en base 2 de x menos h más k. Calcula el valor de a, de h y de k. No lo sé estos valores, ¿sí? El gráfico, bueno. El gráfico corta acá el eje de ordenadas en 2 y bueno, por acá más o menos entre menos 1 y menos 2 está la raíz. Este sería el gráfico, ¿sí? Este sería i igual al logaritmo a por el logaritmo en base 2. Bueno, esperen que lo escribo en negro. I igual a por el logaritmo en base 2 de x menos h más k. ¿Bien? Bueno, acá quedó medio amontonado. Fíjense ustedes ahí bien. Bien, si en el mismo sistema de ejes cartesianos realizamos el gráfico de la función básica de i igual al logaritmo en base 2 de x, vamos a poder ver los desplazamientos. Fíjense, lo voy a hacer acá en negro. Ustedes lo hacen bien ahí en el papel y se fijan bien los valores. Bueno, fíjense que esta función, la básica, está desplazada 2 unidades hacia arriba. 2 unidades, perdón, hacia la izquierda. De acá, fíjense, estas 2 unidades hacia la izquierda. Entonces h es menos 2. Y una unidad hacia arriba. Entonces k es 1. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. I igual a por el logaritmo en base 2 de x menos 2 más 1. O sea, nos queda i igual a por el logaritmo en base 2 de x más 2 más 1. Falta averiguar a. Ahora vamos a elegir, ustedes si lo están haciendo al gráfico, un punto que le pertenezca a la gráfica. Y fíjense que acá tenemos el punto 0,2, que está justo a la vista, que le pertenece a la gráfica. El punto 0,2 y lo reemplazamos. Entonces 0 a por el logaritmo en base 2 de 0 más 2 más 1. Entonces nos queda 2 igual a por el logaritmo en base 2 de 2 más 1. Este logaritmo nos da 1. ¿Sí? Entonces a por 1 nos va a quedar. Ese 1 que es positivo pasa a negativo, entonces el valor de a es 1. Y bueno, la función sería esta, se los escribo en verde, quedaría i igual logaritmo en base 2 de x más 2 más 1. ¿Cómo lo van a trabajar en el otro ejercicio? También graficando y fijándose bien los desplazamientos.
Bien, chicos, hasta acá ya completamos los temas que corresponden a hoy.